el centro del debate. La novela es un hijo vástago inmenso de la historia es el hijo aburrido de la novela. ¿Qué contactos, correspondencias, cómo se separan los géneros, qué se vale y qué no se vale, cuándo se vale y cómo se vale? Yo creo que habría que empezar por decir que este no es un debate ni inútil ni inocente. En estos momentos en México hay una efervescencia del debate sobre la historia, está por todos lados, se está discutiendo la historia de México como nunca se había discutido. Yo no tengo antecedentes de un debate tan virulento, profundo y apasionado, y sobre todo el siglo XIX, el siglo XX, independencia, reforma, revolución. Y en este debate hay actitudes más o menos diferenciadas, corrientes, tendencias y puntos de confrontación muy fuertes. Tenemos una academia de historia, una parte importante de ella está diciendo: los novelistas son intrusos, vienen a meterse en donde no les corresponde, son mirones, no saben, no tienen rigor científico, ¿no? Por otro lado, tienes una reacción desde el espacio de la novela muy variada, desde algunos irresponsables que escriben novela histórica sin estudiar historia, lo cual ya es verdaderamente notable, analfabetas de la historia haciendo novela histórica, hasta toda una corriente que decimos: momento, cuando nosotros hacemos historia o literatura sobre la historia, hay que aplicarle el rigor, y más aún, en medio de una corriente de historiadores que estamos haciendo historia sobre una lógica narrativa. O sea, utilizar las artes de la palabra literaria para contar la historia. Y el punto de partida es: pero por favor, en la historia narrativa te ves obligado a hacer una historia en más profundidad y más apertura que la historia tradicional. Tú estás estudiando las haciendas porfirianas en el siglo XIX en Tlaxcala, tema que por demás vale madres, ¿no? Pero cuando yo tengo que hablar del porfirismo en la última fase, tengo que hacer historia de las costumbres, historia del vestido, historia de las ideologías y el confrontamiento político, historia militar, historia social, historia económica, historia de clases y emergencias. Tengo que analizar contextos internacionales. Entonces, trabajas cuando haces novela y cuando haces historia narrativa en un universo mucho más rico y mucho más amplio que la historia limitada. En medio de este tremendo debate hemos juntado todo tipo de ganado, como decía un amigo mío, porque los que aquí estamos, cada uno de nosotros, como buen grupo de narradores, sopla su viento y usa su aire. No hay acuerdo previo, ni mucho menos. Hay coincidencias, ¿no? Hay puntos de contacto, hay elementos de acuerdo, pero ni mucho menos somos una corriente o un grupo identificado. Quizá lo que nos caracteriza es que cubrimos el abanico, o sea, vamos de la historia narrativa a la historia más tradicional, a la ficción histórica, al periodismo histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Ergo, somos representantes de una parte de los involucrados en el gran debate sobre la novela y la historia. Yo diría que como prólogo ya basta, ¿no? Basta de prólogos. Entonces entraríamos en materia, que es, definamos novela, historia narrativa, para ver si ya en las definiciones hay un punto de coincidencia, de confluencia o de acuerdo. Va, ¿quién empieza? Buenas tardes y muchas gracias por venir. Les voy a hacer una confesión. En realidad no sé lo que es la historia y casi les diría que tampoco sé lo que es la novela histórica. Pero sí sé algo que como escritor seguro que nos pasa a todos los que estamos aquí, quiero decir. Escribir una novela histórica es la suma de un dolor de muelas, un dolor de oídos y, perdónenme, un dolor de huevos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos de transcriptores de la historia. Tratamos de acercar aquello que está en los libros
y que parece que es hechos que son absolutamente constatados, lo transformamos en literatura accesible y le aplicamos una regla que es sagrada y de oro, el rigor. Cuando hablamos, Alfonso es un especialista en el siglo de oro, yo pues quizá, yo desde luego no, pero bueno, cuando tengo que tratar en una novela, por ejemplo, que se titula Todo llevará su nombre, que son los últimos 15 días de Bolívar, claro, pues me tuve que leer de entrada, para narrar los 15 últimos días de Bolívar, la correspondencia que Bolívar dictaba, porque él no escribía, y la que él recibió. Calculen ustedes 20.000 páginas. La novela mía tiene 220. Y además, quizá no, con absoluta seguridad, para algunos pasajes y para algunas fechas y para algunos encuentros, había que recurrir a la fuente original, porque eso es fundamental, y eso, para una simple frase, resulta que yo tenía que invertir 10 días de tiempo, porque estaba escribiendo además a 7.000 kilómetros de distancia. Pero es que si no hay rigor, la obra se cae por su peso. Y si nosotros no somos capaces de recurrir siempre a la fuente que consideramos más original, sucede aquello que vosotros me habéis oído, pero quizá el público no, aquello que decía este señor de aquí, Oscar Wilde. No, ese es Shakespeare. Este es Oscar Wilde, por favor, que decía: bienaventurados los que nos copian, porque de ellos serán nuestros errores. Y claro, nosotros no podemos incurrir en eso. Nosotros tenemos que dar con la tecla exacta. Por eso decía que es un dolor simultáneo de varias partes del cuerpo. Lo que sucede es que el resultado final generalmente a nosotros nos satisface y pensamos que al público también, y generalmente suele ser así. De manera que acercamos aquello que se considera hecho histórico con narrativa y hacemos que las personas que tienen un ligero conocimiento puedan tener un conocimiento más amplio, y si quieren más, entonces que recurran a las bibliotecas y que se busquen los libros más apropiados para cada circunstancia. En resumen, ¿qué es la novela histórica? Pues a lo mejor es aquella interpretación de lo que hemos conocido como historia. Pero claro, la pregunta es ¿qué es la historia? Y en eso yo desde luego soy un descreído. Me creo bastante poco de la historia de cualquier cosa que conocemos como la historia oficial. Y le paso el micrófono a Alfonso. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Paco. Es un tema de verdad fascinante. Voy a hacer un pequeño recuerdo como para entrar en materia. En la casa donde yo crecí había un rincón con un librero lleno de libros que mi abuelo había almacenado, muchos de ellos del siglo XIX, algunos de principios del siglo XX, libros de hojas amarillas que tenían un olor particular, un olor extraño, encuadernados en cuero, y eran unos libros muy atractivos y muy misteriosos. Y un día, como pasa siempre, yo creo que a todos nos pasó esto, porque la vida de todos los escritores comienza de la misma manera, y es precisamente en el momento en el que el escritor se acerca a ese librero y le cae en las manos milagrosamente un libro. Es el primer libro, el libro que abre las puertas, el libro que acerca, es el primer fruto que arroja el árbol de la literatura, y generalmente lo comemos siendo niños, ese fruto. Y tuve la suerte de que el primer libro era precisamente Los Tres Mosqueteros. Simplemente el título ya para un niño era tremendamente atractivo. El título de Los Tres Mosqueteros me hizo abrirlo, me llevó a devorarlo. Todos nos hemos conmovido, emocionado con la historia de esa amistad entablada entre D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, y las aventuras y las peripecias que se van desarrollando a lo largo de la novela.
Yo no sabía que estaba, que estaba entrando en un subgénero de la literatura que me iba a acompañar siempre, porque después estaba en ese mismo librero 20 años después y era el mismo autor. Y entonces dije 20 años después y me seguí. Y tuve la fortuna de que en el mismo librero estuviera un libro gruesísimo de 800 páginas que se llamaba El Vizconde de Bragelonne y era del mismo autor y los personajes eran otra vez los tres mosqueteros, pero ya después de 20 años, ya mucho más allá, ya no eran amigos, ya a cada quien, ese libro, esa novela es una novela no sobre la amistad como los tres mosqueteros, sino sobre lo que somos en realidad los seres humanos. Ya no son amigos, se han hecho cuanta porquería les ha pasado por la vida y están separados y ya no se ven desde hace mucho tiempo y en esa novela se encuentran. Ya en la madurez y tienen su última aventura. Entonces a mí me emocionó, de verdad, ahorita que lo estoy contando me vuelvo a emocionar y me dan ganas de darle el micrófono a Paco e irme corriendo a mi casa a buscarlo, El Vizconde de Bragelonne. Es donde cuenta la historia del hombre de la máscara de hierro, ustedes recuerdan, se hizo películas, etcétera, que es de verdad fascinante. Y uno está y están pasando las cosas para un niño o para alguien que está saliendo de la niñez para entrar, digamos, se llama preadolescencia. Es fascinante comenzar a vivir un mundo que ocurre en 1630 y tantos, en París, en un mundo donde no hay coches, no hay luz, no hay teléfonos, no hay televisión, casi no hay nada de lo que ese niño conoce y el autor va revelándole una realidad, lo va llevando a otro país. El siglo XIX, con el romanticismo, se permitió precisamente eso, apartar la mirada de su instante para voltear lleno de nostalgia, mirar el pasado, y entonces el siglo XIX nos llenó de novelas históricas. Yo no sabía que a Alejandro Dumas le iban a ser terriblemente críticos, eso ya lo supe mucho tiempo después, sus contemporáneos, porque decían que había violado a la historia, que eso no era la historia y que él le había hecho una violación. Y él contestó, sí la violé, pero le hice unos hijos muy hermosos. Creo que esa es la definición exacta de lo que es la novela histórica. Tomar un sustrato o una base perfectamente, digamos, más o menos comprobable, más o menos documentada, porque la primera obligación, como se ha comentado, de un novelista que quiere hacer novela histórica, es documentarse hasta lo más mínimo, no para consignarlo todo en el libro, sino simplemente para saberlo, aunque no se ocupe. Y ya que se ha construido como este tablado en el que estamos nosotros ahora, ya que se ha construido ese tablado histórico, dejar que por algunas grietas comience a surgir la ficción, lo que nos va a hacer o a permitir escribir el género el subgénero, como le han llamado, de la novela histórica. De manera que el siglo XIX nos dejó, a mí se me hace muy raro cómo en el siglo XVIII no volteaban al pasado o volteaban muy poco, y cómo el siglo XIX, que era, como les decía yo, tremendamente romántico, se empeñó totalmente en reconstruir en todos los países. Lo hicieron los rusos, lo hicieron los franceses, lo hicieron los irlandeses, lo hicieron los escoceses, todo mundo lo hicieron en Estados Unidos. Todo mundo volteó a contar historias que venían del pasado y abrieron una puerta fantástica. Yo quisiera, como para dejarlo ahí, que la definición perfecta es la que nos regaló Alejandro Dumas. Sí, la misión del novelista histórico es violar la historia, pero con la condición de hacerle unos hijos muy hermosos. Gracias. No, antes un breve inciso, que es, si aquel empezó con los tres mosqueteros, yo era un niño enfermo y tuve la fortuna de tener la biblioteca en el cuarto donde estaba enfermo. Entonces, a los 5 años, mi primera lectura es Robin Hood. Y ahí me formé políticamente, yo soy hijo de Robin Hood, ¿no? O sea, vas por los bosques, le robas a los ricos, se los das a los pobres, chinguen su madre el mundo, ¿no? Yo vengo políticamente de Robin Hood, me deslumbró y me volvió un lector insaciable. Bien, al paso de 30 años me entra curiosidad y digo, ¿y quién era el personaje histórico de Robin Hood? Y me pongo a revisar la bibliografía que hay en Inglaterra sobre Robin Hood y descubro que ni por asomo existió.
pero además una maquinación de autores anónimos, acumulados autores anónimos, hasta que Conan Doyle lo toman a Ivanhoe como personaje secundario, ¿no? Entonces, toda una invención, que además repiten las historias, o sea, es una invención consistente. El pequeño John va pasando de historia a historia, el Will Tuck va pasando de historia a historia, sus amores van pasando. Entonces, encuentro la imposibilidad de los eruditos británicos del siglo XIX, del siglo XX, para demostrar la existencia del bandido de los bosques de Sherwood, ¿no? Y la trama con Ricardo Corazón de León, que se fue, que no vuelve, que el príncipe Juan es ojete culero y parece funcionario priista que le robó el gobierno, bla, 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 bla. Entonces, ante este desconcierto absoluto, decir, carajo, ¿qué es esto? La respuesta es, bueno, esto es ficción, 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 que se levanta sobre unos pequeños hilos históricos, muy pequeños, muy, muy pequeños. Los cazadores ilegales furtivos de los bosques ingleses. Vale, ¿eso sí está? Sí, sí está. Pero a partir de eso, no creo que eso justifique una aproximación a la historia solo desde el punto de vista de la ficción. A ver, ¿dónde está el corte? El corte, yo diría, está en ficcionar. O sea, hacer literatura es todo. Hacer literatura es hacer Robin Hood, pero es hacer la verdadera historia de la batalla de Trafalgar hiperdocumentada. Todo ello tiene una componente literaria, tienes que usar la palabra, el estilo, la narración. Pero la variante es que en la novela ficcionas, inventas, ¿sí? En la otra simulas que no inventas, ¿no? Y te sostienes sobre documentación, testimonios, bla, 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 que apoyan lo que vas a… Y tratas de entrar en ese marasmo que resulta siempre la historia, tratando de discernir qué es sólido y qué no es sólido. Como por ejemplo los antes y los después. Mazarino no puede haber estado en las novelas porque es posterior. Los arretes de la reina y Buckingham no coinciden. O sea, Dumas es un jeta porque hace lo que le da su rechingada gana. Y en ese sentido es pura ficción, o ficción pura, o ficción impura, llámenlo como quieran. Sin embargo, hay un espacio intermedio entre la historia tradicional y la historia ficcionada, ¿sí?, que es el intento de utilizar explícitamente las artes narrativas para hacer historia. Yo creo que el tema está siendo abordado de una manera muy interesante y me satisface estar al lado de grandes novelistas, pero a la vez historiadores, quién sabe. Fíjense, cuando García Márquez publicó su libro El general en su laberinto, yo trabajaba en un centro de documentación y me dediqué a reunir los artículos críticos contra la obra de García Márquez, casi todos de historiadores, que les rectificaban que en tal fecha no estuvo Bolívar en ese lugar, que no subió a la cima del Cerro de Potosí en esa fecha, sino en otra, que se encontró con este personaje en otro lugar y no en ese lugar. Realmente era como para hacer otro libro, de recopilar todas las críticas que le hacían a García Márquez sobre el libro El general en su laberinto. Finalmente García Márquez, seguramente les estoy contando lo que ocurría en Bolivia, seguramente que en el Perú, en Colombia, en Venezuela, había el mismo género de críticas. Pero finalmente García Márquez puso fin a la polémica cuando dijo, ¿de qué se preocupan si esto es una novela? Claro, pero es una novela basada en un hecho histórico, en un personaje real que es Bolívar. Entonces, quién sabe si queremos definir la novela histórica o la historia novelada, tendríamos que empezar diciendo, de alguna manera ya se ha dicho aquí, que se trata de un hecho histórico real, verificable, aunque en su forma de narrar, en su forma de expresarse, apele a recursos literarios y no se salga de digamos, de una aproximación a la verdad histórica. Ahora bien, yo creo, lo que decía Paco hace un rato, al hacer ficción se inventa. Al hacer novela histórica, yo creo que lo que se hace es recrear, o sea, imaginarse en base a la documentación, en base a las fuentes verificables, imaginarse la trayectoria, el pensamiento y las acciones de los hechos históricos que estamos narrando. Y en lo que respecta a mí, también a manera de anécdota, debo decirles
Yo no he hecho novela, yo he hecho periodismo, básicamente, pero también creo que es necesario reivindicar al periodismo con su sentido, con su sesgo literario, porque los grandes reportajes, las grandes crónicas pertenecen al género literario, pero están basadas obviamente en hechos reales, pero en la percepción subjetiva de quién está narrando. El que está narrando se involucra, el que está narrando pone de manifiesto sus sentimientos, sus percepciones, sus sentimientos, sus preferencias, etcétera, etcétera. Y eso está bien, porque está narrando de modo tal que el periodismo también hay que reivindicarlo como un género literario. Y volviendo al tema de la experiencia individual, yo leí un libro, una biografía novelada de un personaje que ahora es clásico en la historia de Bolivia. Se llamaba Julián Apaza, pero adoptó el nombre de Túpac Katari en la insurrección aymara del siglo XVIII. Se han escrito muchos libros sobre él, pero ninguno como una biografía novelada para difundir lo que fue realmente este personaje. La lectura cuando yo era adolescente de este libro de Augusto Guzmán, una biografía novelada de Túpac Katari, marcó mucho, me marcó, diríamos, en mis lecturas, en mi trabajo, porque permitió una visión, una recreación imaginativa de lo que fue la época y de lo que fue este personaje. Ustedes saben, al igual que Tupac Amaru, el caudillo rebelde de origen quechua en el Cusco, en la parte aymara, el líder aymara era Túpac Katari, fueron derrotados y descuartizados por los españoles. 4 caballos amarrados a los miembros, a los brazos y a las piernas, jalaron hasta romper y descuartizar a estos luchadores. Y sus restos fueron llevados a diferentes lugares, exhibidos, su cabeza en un lado, su brazo derecho en un lado, su brazo izquierdo, su pierna izquierda, su pierna derecha. Entonces estos son sucesos que han impactado tanto y no hay manera para relatarlos sino la literatura. La mejor manera de relatar estos hechos es la literatura. Por último, decirles también que estos debates sobre la historia tienen una importancia muy grande también ahora en Bolivia. Por ejemplo, se discute mucho cuándo empieza el proceso de la independencia. Los pioneros del siglo XVIII, los levantamientos indígenas, ¿comenzaron el proceso de la independencia? ¿O fueron los levantamientos de comienzos del siglo XIX, con la participación de criollos mestizos, fueron los que dieron comienzo al proceso de la independencia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál está primero? ¿Qué rol tuvieron los precursores de la independencia, los levantamientos indígenas? Y eso, como verán ustedes, tiene una enorme influencia para los tiempos actuales, porque estamos viviendo un tiempo de transformaciones profundas en el país, donde se ha recuperado la identidad plurinacional de la población boliviana y donde se están haciendo transformaciones y donde por primera vez en la historia de Bolivia tenemos un presidente indígena, algo que es también una evocación de lo que viene del pasado y que nos conforma como país. Entonces yo creo que es por tanto tan importante la discusión sobre los temas históricos y su repercusión en la vida cotidiana actual. Vamos a ver, hemos oído hablar de los 3 mosqueteros y de Robin Hood, personajes maravillosos de la infancia de todos nosotros, pero yo creo que yo me voy a hacer referencia a otro tipo de ficción. No sé si ustedes habrán visto una película que se llama Matrix, supongo que sí, 3 volúmenes, bien. La primera, Matrix 1, ¿qué es eso? Una sociedad en la cual los seres humanos han sido dominados por las máquinas y convertidos en pilas. En realidad son fuentes de energía. Esas fuentes de energía están conectadas a un cable para dar vida a las máquinas y sustentar todo el sistema. Y a esos seres humanos se les dota de una realidad virtual. Es decir, ellos creen que viven una realidad, creen que tienen un pasado, creen que tienen una familia, una existencia, una ciudad, un mundo que es Matrix, que en realidad es un código alfanumérico en el cual se desarrolla toda su vida. Y siento decir que nosotros vivimos en una especie de Matrix. En realidad, el ser humano construimos un pasado a nuestra medida que en realidad no es constatable, porque la historia como tal no es una realidad
no es algo que exista, no es un objeto aprehensible, no es algo que podamos decir, bueno, esta es la historia, vamos a estudiarla, vamos a aprenderla, vamos a mejorar lo que sabemos de ella, sino que la historia se va modificando en función del punto de vista del que la estudia. Se va alterando no solo en función de los datos nuevos que aparecen, que eso sería lo lógico, ¿no? Decía, pues ahí se descubren cosas nuevas, se mejora la idea. No, en realidad se altera en función de los intereses de los investigadores y de la sociedad a la que sirven. Con lo cual, discutir de historia es inútil. Nos podemos tirar horas, siglos. Quiero decir, no discutir sobre el concepto de la historia, sino sobre un hecho histórico, un periodo. Vamos a hablar de el que ustedes quieran, la conquista del oeste o la caída del Imperio Romano. Da igual. Podemos discutir siglos sobre ese tema. Es más, cada generación volverá a narrar de forma diferente el mismo tema y con distintos puntos de vista. Incluso con los mismos datos habrá nuevas aportaciones a los hechos. Es decir, la historia es maleable, pero no quiere decir con eso que se tenga o que se pueda tergiversar. Es decir, nadie tergiversa la historia, puesto que la historia no se puede tergiversar lo que no existe. Simplemente con los mismos datos se pueden llegar a conclusiones diferentes. Pero no hay que mentir. O sea, el concepto rigor histórico es algo discutible, más que discutible. Porque rigor, ¿qué quiere decir? Respetar los datos. Pero los datos, señores, están mudos. Los datos no dicen nada. Los datos son fechas, son documentos, son nombres. Pero todo eso está muerto, a no ser que alguien establezca una causa y efecto de cada dato, con cada nombre, con cada hecho. Y esa causa y efecto tiene un porqué, tiene un quién y tiene un para qué. Porque la historia siempre se escribe para alguien. Siempre hay un receptor del producto historia. Y en eso estamos todos, historiadores, novelistas, narradores, divulgadores de la historia. En realidad todos servimos a las sociedades. Decía Paco antes, no he conocido ningún momento histórico tan dinámico como el México actual. Y digo, sí, lo hemos visto el siglo XIX. El siglo XIX fue de una convulsión histórica descomunal. ¿Por qué? Porque se estaban inventando las naciones. Se estaba creando un nuevo mundo. Y en esa nueva creación de un nuevo mundo están tanto los ensayos históricos como las novelas. Por eso la novela histórica tiene esa explosión en el siglo XIX, porque tiene una función social. La novela histórica tiene la función de crear comunidad, porque hay una teoría del que el nacimiento de la historia no el nacimiento de la historia, el nacimiento de la enseñanza de la historia está muy relacionada con el cambio de los ejércitos. Cuando se pasa de los ejércitos mercenarios, en los cuales los hombres luchaban por una soldada y morían por una soldada, al ejército de ciudadanos, donde los ciudadanos, oye, necesitan un motivo para morir. Te ponen un rifle en la mano y lo tiras al suelo y te vas con tu familia a casa. Pero ahí es donde entra la historia, es una función fundamental. La función de decir, no, hay una cosa que se llama honor, hay una cosa que se llama patria, hay una cosa que se llama familia, y todo eso está imbricado, y hay unos antepasados a los que hay que honrar, y los antepasados dieron su vida por ti, lucharon por ti y porque tú sigas luchando por este entramado que se llama nación. Es un producto, es el arma más peligrosa que existe, lo cual es maravilloso, porque la historia te da de verdad unas perspectivas de cómo contar y cómo narrarnos y darnos cuenta de que en realidad la creación de la historia es nuestra. No dependemos de estudiar los documentos, sino que la sociedad actual, nosotros, estamos creando la historia. México se está creando su propia historia hoy en día, a cada momento. Está creando la historia que quiere narrarse y de cómo quiere explicarse el pasado. Nosotros estamos igual. En España, dice, no, es que parece como que, decía ahora mismo Carlos, que Bolivia está también redefiniéndose, reinventando su historia. En España también.
Es una nación que nace como nación, con un nuevo criterio de nación, de comunidad de ciudadanos en el siglo XIX, como todos, somos todos hermanos, estamos en el mismo camino. Y ahora nos encontramos también con un nuevo problema, es una redefinición de nacionalidades, está el País Vasco, Cataluña, todo eso está en discusión, todo eso ¿qué es? ¿Qué somos? Y en realidad, para mí, la discusión fundamental de la historia es ese futuro. El futuro que queremos, eso es lo que creo que de verdad merece la pena una discusión profunda, merece la pena matarnos si hace falta para llegar a una solución. Ahora, discutir sobre el pasado es una discusión yerma. Primero, aclaraciones. Yo digo que no conocí otro momento tan cálido porque yo el 19 todavía no había nacido. Entonces me refiero a mi corta existencia, ¿no? Y segundo, voy a aportar un dato para apoyar tu teoría. Después de que hice todas las investigaciones sobre Robin Hood, alguien me preguntó, oye, ¿has estado estudiando a Robin Hood? Y dije, sí. Y me dijo, ¿existe? Y le dije, ¿ahora? Sí. 100 personas cuestionadas sobre si habían oído hablar de El Quijote, el 96% dijo sí, y el 4% no había oído nunca hablar del Quijote. Esas mismas 100 personas cuestionadas sobre, ¿han oído hablar de Cervantes? Solo el 60% había oído hablar de Cervantes. O sea, ¿quién es real? Si entendemos como realidad la presencia en el imaginario colectivo de la sociedad, pues era más real el Quijote que Cervantes. Me vale madres que el que lo haya escrito sea uno y que el autor de la ficción sea otro. Su condición de realidad era invertida. En ese sentido, Alfonso tiene razón, pero solo en ese sentido. Porque ¿qué ocurre? Que el derecho de los escritores a ficcionar me parece absolutamente claro. Todo el mundo tiene derecho a entrar en el pasado para recontarlo como le dé su gana. Y Dumas, autojustificado, me parece absolutamente legítimo. Aunque al final tendrías la obligación de decirle a tu lector, estos datos me los falseé porque así me venía bien para la novela. Pero, hay un espacio en el cual tú estás tratando de construir una información lo más verosímil posible sobre el pasado. Y en conflicto y en debate con otras interpretaciones, siempre en conflicto y siempre en debate. Pero todo ese espacio no lo puedes negar en nombre de una generalización como todo proceso de historiación es un proceso de ficción y es un proceso de reinvención de la realidad. Porque aunque en marcos generales y en términos generales sea verdad, ¿sí?, fue Villa el que ganó en Torreón y no como los lectores de la Ciudad de México pensaron cuando leyeron 4 veces que Villa había perdido, porque los periódicos mintieron, no como los falsos telegramas que se emitieron. Entonces te ves obligado a contrastar los titulares de los periódicos, los informes falsos que se mandaron, los testimonios de toda la gente que estuvo en la batalla de Torreón, el resultado final, porque la concatenación de hechos en la historia es clave. O sea, si no ganó en Torreón, ¿cómo se explican, chingados ustedes, que después avanzó hacia Zacatecas? ¿No? Hay un paso previo y un paso posterior, y que la batalla de Zacatecas se organiza en Torreón. O sea, esos son hechos sólidos, piedras angulares del intento de reconstrucción de una historia que es evidentemente sujeto de interpretación, debate, manipulación, lo que les dé la gana. Pero toda esa parte angular de la construcción del hecho histórico está ahí. Y negarla significa decir, el pasado simplemente es una especie de zona de muertos donde llegamos los vivos a tratar de recontarlo con absoluta libertad. Y no es cierto. Porque los que trabajamos en la historia como historiadores no tenemos absoluta libertad. Más allá de nuestros condicionamientos ideológicos, ¿sí?, tenemos la presión de una serie de elementos fácticos, comprobables, demostrables y acumulables que construyen, en términos generales, una serie de islas en las cuales tú puedes ir haciendo el caminito de la interpretación y la conjunción. Cuando entras en la ultra, como entra Alfonso, en la ultra, no hay nada. El pasado siempre es territorio de exploración en nombre de la interpretación, pero la interpretación no se produce en sí misma. Nadie interpreta sin una base informativa básica o más que básica, sólida. ¿Alguien más le entra? Monteverde. Sí. Y luego Héctor de nuevo. Veníamos platicando, Alfonso y yo,
de esto porque me envió una obra de teatro, ensayo, etcétera, del que voy a dar dos citas. Bien, sobre la invención y la historia. Galileo creía que las mareas se debían al movimiento de la Tierra. Galileo, el genio, ¿sí? El genio del movimiento antes que Newton. Que las mareas, porque el agua de los mares se movía como, al girar la Tierra, se movía como si fuera una batea. Claro, movemos una batea y se va para allá y regresa y se va el agua. Es muy bonito, ¿sí? Pero es totalmente falso. Retornamos como sombras. Primer capítulo de una novela de Paco. Un hecho real, en un campo, hay nazis, el hecho es verídico y aparece un personaje de ficción. ¿Sí? Es historia novelada o novela histórica, yo creo que es novela histórica. ¿Sí? Y después va pasando el libro a lo largo de la trama, ¿sí? Con fragmentos de historia novelada y de novela histórica, ¿sí? Ficción y realidad. O sea, ese libro conjuga las dos cosas. Bien. Ahora, sobre la objetividad de la que habla Alfonso y de la que habla Paco también. No hace mucho estaba en casa Sebastián Routés, un escritor francés, y después lo atribuyó a que había tomado demasiado tequila, pero no fue así, se equivocó. Yo le decía que la diferencia entre el novelista y el biólogo, ¿sí?, es que el biólogo va creando la hipótesis a partir de hechos y el novelista va creando la hipótesis a través, acomoda los hechos reales a su idea, ¿sí? No importa que Mazarino haya existido o no, ¿sí? Lo pone, ¿sí? Y va a ajustar. Y me decía Sebastián, ¿es un hecho? No, es un hecho en la mente del escritor, ¿sí? No es un hecho en la vida real. Y por lo tanto, Robin Hood va a existir. El hecho se transforma. Juro que no venía preparado, pero dice, sí, lo que no sé cómo subir el texto es lo que no sé cómo subir ya. Es una persona que está haciendo un examen de oposición, un opositor. El texto es de Alfonso, ¿sí? Y dice, tampoco admite que la historia sea una ciencia. Una ciencia me permite que haga una síntesis de lo que eso supone. Haga lo que quiere su tiempo. De acuerdo, veamos cuál es el modelo de una investigación científica. En primer lugar, se formula una hipótesis a partir de los datos con los que se cuenta. Después se establece un criterio de comprobación de la misma a partir de unas predicciones que la pongan a prueba. Luego se observan los efectos de modo que se verifique o niegue la premisa original y sirvan para elaborar otras nuevas, ¿de acuerdo? En cualquier caso, las conclusiones deben poder ser validadas de forma externa, de modo que toda valoración personal queda eliminada. Y lo más importante, cualquier experimento debe poder ser replicado siguiendo el método descrito por el investigador original. Esto va a caer, no lo voy a tirar, pero va a caer, porque hay una fuerza que se llama gravedad, independientemente de lo que yo quiera o no, ¿sí? Un mago o la narración de un mago va a transformarnos esa realidad y ya no es histórica, ¿sí? Y lo más importante, cualquier experimento debe poder ser replicado siguiendo el método descrito por el investigador original. Con excepción de la astronomía, ¿sí?, todo experimento es replicable y la historia no. Pero nadie dijo nada en contra, de modo que continuó. Pero en el caso de la historia, ¿quién decide cuál es el método por el que debe regirse?
Que yo sepa, hay más de una veintena de escuelas historiográficas, todas alumbradas por grandes pensadores: materialismo, empirismo, positivismo, dialéctica, estructuralismo, etc. Sí. Todo esto me lleva a un historiador, ¿sí?, a Benedetto Croce, que tiempo antes escribió que la historia se escribe desde el presente. Creo que hay una confusión que acompaña este tipo de discusiones, y es la sombra de la historia y la diferencia entre lo que es la historia y lo que es una novela. Es como cuando vemos la película, la adaptación cinematográfica de una novela, y pensamos que es lo mismo y decimos no me gustó porque tomó nada más unas partes de la novela. Si ustedes ven Al Este del Paraíso, que es una película formidable, pues la película está basada en la última tercera parte de una novela de 700 páginas. Si uno lee la novela y dice, la película no tiene nada que ver, y mucha gente dice, es un asco, está muy, muy mal. Pues no, son dos géneros completamente distintos, no tienen por qué serle fiel el uno al otro. Desde esa perspectiva, el cine siempre va a ser menor, porque por más costosa que sea la producción, no alcanza a llegar a lo que un lector imagina cuando está recorriendo las páginas de un libro. Es imposible reconstruir, por más millones que le meta Hollywood, la conquista de México, ¿no? Como si la manera en la que uno va imaginando la conquista es lo que hace que uno se conecte con determinadas cosas. Durante mucho tiempo se discutió si Los Tres Mosqueteros era una novela histórica o simplemente una novela de aventuras, precisamente por eso, porque Dumas era un tramposo. Bueno, para empezar, tenía alguien que le escribía las novelas, que era un señor de apellido Maquet. Él escribía las novelas en bruto, le daba las novelas y él le ponía el hilo de oro y el genio y el talento y las acomodaba de manera que eso le permitió publicar 60 y tantas novelas en vida, ¿no? Tenía a este pobre señor trabajando como burro, él le daba los temas y a veces le acercaba los libros, y por eso es también extraordinario lo que está atrás. De hecho, lo que está atrás de Los Tres Mosqueteros sería otra novela, porque Dumas encuentra eso en un viaje, en una noche tiene que pararse en un pueblo, no puede dormir en un curato, pide la biblioteca, se acerca a la biblioteca de ese lugar y encuentra unas memorias de un señor, D'Artagnan, que le comienzan a hablar de las aventuras de un mosquetero. Ya después los historiadores que investigaron esto se dieron cuenta que ni siquiera coincidieron en tiempos, ni siquiera Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. No había manera de… Entonces, si uno se pone a revisar desde el punto de vista histórico y decir, este señor no acomodó cronológicamente las cosas y por lo tanto su libro es un bodrio, está cometiendo un verdadero pecado, porque la novela tiene que funcionar por sí misma, al margen de la realidad. No importa que Mazarino no haya existido todavía o no haya estado en funciones cuando está sucediendo la novela, o no importa que ya Richelieu haya muerto cuando tomó protesta como mosquetero D'Artagnan. Eso pertenece al terreno de la historia, pero no pertenece al terreno de la novela. Lo que yo creo es que el novelista sí tiene la obligación de imbuirse, de empaparse del conocimiento histórico cuando va a cometer tal cosa. A mí me decepciona mucho, por ejemplo, la novela de Monja Casada, Virgen y Mártir, de un escritor que yo admiro mucho, porque don Vicente Riva Palacio, porque él lo que hizo, teniendo en sus manos los archivos de la Inquisición, porque él heredó, digamos, cuando desaparecieron la Inquisición, Riva Palacio tuvo acceso a todos los exjuicios y a todos los expedientes de los 3 siglos que había funcionado la Inquisición en México. Y él tenía materiales para hacer pues maravillas, y optó por la flojera, porque agarró un expediente, medio lo vio por arriba y dijo, eso está muy bueno, lo voy a contar, y dejó el expediente a un lado y ya se puso a narrar, imaginando más o menos cómo eran las cosas. Esta es una novela que deja mucho que desear, teniendo el potencial de haber sido algo más. Creo que sí está la obligación del escritor que quiere meterse en eso, de conocer cada piedra de la ciudad que va, del París o de el Madrid o del México que va a describir.
como dije hace un momento, no es necesario que describa cada piedra, pero debe saber más o menos cómo está. Bueno, Paco nos puede contar cómo hizo su villa. Creo que son 2000 libros los que tuvo que leer para poder narrarnos de esa manera Villa. Y alguien se puede acercar y decir, yo voy a hacer una cosa de Villa y no me importa la historia, y entonces resulta que Villa no está muerto y que Villa está en Guatemala y sigue luchando, o aquí en Texcoco enfrente, esperando a que acabemos para darnos etcétera. Bueno, puede ser, no importa. Lo que importa es que la novela sea efectiva en sí misma y sea convincente y esté bien hecha, ¿no? Permíteme nada más una pregunta para ti y una pregunta para Paco. En La ciudad que nos inventa, sí, el título, ¿sí? Unos libros de Héctor de Mauleón, no viene a cuento esta frase de Mateo Sagasta. El presente no es consecuencia del pasado, más bien el modo en que contamos el pasado es consecuencia del presente. ¿No es eso La ciudad que nos inventa? ¿Sí? Y la otra, para Paco. Retornamos como sombras, que hay novela histórica, historia novelada, etcétera. Pero los yaquis es historia, ¿sí? Libro de historia por historiador y para historiadores. Sí, no, pero esencialmente la estructura no es retornamos como sombras. No. Se está narrando una tragedia poco conocida, ¿sí? El tono es historia. Sí. A ver, vamos a tratar de poner la mesa para luego sentarnos a comer. Contesto a la pregunta, claro. Uno trabaja en diferentes planos. Un libro como Pancho Villa no podía darme el lujo de hacer literatura en el sentido de ficción, porque es tan sólida la presencia de la información documental, tan amplia y tan extensa, que el libro se debilitaba si lo ficcionaba. O sea, si yo, como hizo Martín Luis Guzmán, con una singular frivolidad, me meto en la cabeza de Villa y me pongo a explicarlo, el Villa resultado de ese libro es mucho más débil que el Villa real. Entre otras cosas, porque Martín Luis Guzmán vuelve a Villa un erudito de la pregunta y le construye un monólogo interno que no corresponde al personaje, corresponde a Martín Luis Guzmán viendo a Villa desde afuera. Entonces, cuando estás trabajando en las memorias, sí, absolutamente, si lo lees con cuidado y ves qué dijo Villa y qué dice Martín Luis Guzmán que dijo, la contradicción es brutal. Villa, por ejemplo, era un hombre de discurso muy breve, en público. Tenemos constancia de esto. Las intervenciones públicas de Villa, algunas están registradas taquigráficamente por periodistas, algunas por testigos duró 5 minutos. En público hablaba con gran brevedad, le atemorizaba, sintetizaba enormemente. Y sin embargo era dicharachero enorme en privado. Tenemos constancia de esto también. Era un hombre que recorría las hogueras de los campamentos contando historias. En tercer lugar, era un inventor. Villa ficcionaba, contó 4 veces que sepamos la misma historia y las 4 las contó de manera diferente. Tenemos los testimonios de las gentes a las que se las contó y no coinciden, chinga. ¿Sí? La historia de la violación de su hermana, pues en un caso fue un capataz, en otro caso fue el hijo del dueño de la hacienda, en otro caso él llevaba un fusil, en otro caso le prestaron el pinche fusil, en otro caso sacó la pistola, en otro caso no traía pistola. Entonces tienes que enfrentar este material con los elementos del sentido común y la razón. Era un leñador, ningún pinche leñador en una zona misérrima de Durango traía pistola. Punto, elimina la teoría de la pistola. Esa se la puso Villa en su cabeza al paso de los años. ¿Sí? El fusil que le prestaron, el güey que se lo prestó no vivía ahí, vivía en una hacienda a 60 kilómetros. Elimina la historia del pinche fusil prestado. ¿Le pegó un tiro o no le pegó un tiro? Sí, porque hay constancias judiciales de policías que persiguen a Villa a partir de ese momento.
Entonces ya tienes un ancla para amarrarte a la historia. O sea, vas trabajando con el material, aplicándole el sentido común, la razón, desmembrando el rollo. Pero entonces estás trabajando como historiador, no como novelista. O sea, a propósito. Lo que sí es cuando lo vas a contar, pones encima de la mesa las habilidades de la narración. O sea, ¿cómo contar? Presento primero este personaje, me voy a contar lo que pasó en este lugar. Y en ese sentido hay un proceso de selección, obviamente, enorme. Y por lo tanto es verdad, estoy contando el pasado desde el presente y me aproximo al pasado desde una óptica. Pero esta óptica, que en términos generales es: yo estoy a favor del ejército del pueblo, chinguen su madre los ejércitos de la oligarquía. Ni el ejército de la oligarquía de Porfirio, ni el de Huerta, ni el de Venustiano. A chingazo más de los tres. Yo cuento el ejército del pueblo, que es el que me apasiona, me interesa, defiendo y espero que algún día se reconstruya. Hay una óptica, hay una selección, hay una elección. Pero sin embargo, cuando me pongo a trabajar en la historia de los orígenes de Villa como bandolero, pues está sometido a un rigor lo más amplio posible. Estoy haciendo historia. ¿Qué quiero decir? Nunca pongo en todas las 4,000 cuartillas que tiene el original ni una sola frase de Villa, en boca de Villa, que no tenga al menos un par de testimonios que la sostengan, ¿sí? Que pueden ser testimonios distorsionados, pero es una aproximación a la realidad. En ese sentido, ¿reclamo el valor de ciencia? No, reclamo el valor de artesanía constructiva. Y estoy haciendo historia y me niego a que se me vaya el libro a la ficción, porque en el momento en que se me va a la ficción yaquis, el libro se me desmorona. Lo que estás haciendo es una historia ficcionada de la epopeya yaqui, pura madre. Estoy contando la historia de cómo el porfirismo ocultó el primer genocidio en la historia de México y cómo al ocultarlo, la herencia lo recabó hasta nuestros días, en que no decimos en México que aquí hubo un genocidio, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre hacer historia narrativa y hacer novela. Cuando hago, como tú dices, retornamos como sombras, pues me doy todas las libertades del mundo. Hay una semana en la vida de Hemingway en la que no hay constancia. Reviso las 14 biografías de Hemingway, reviso la lista de las compras en la casa en la que vivía y descubro que en esa semana no compró nada, cuando todas las semanas compraba 5 botellas de tequila, 8 botellas porque bebían como de desatada, y ahí no hay compras. Y me digo que se las pasó durmiendo en la alberca, que para esos momentos tengo constancia de que la alberca no tenía agua, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿dónde está esa semana perdida de Hemingway? Ninguno de sus amigos registra nada. Los registros de los biógrafos se la brincan. Y digo, no, pues si no es de nadie, chingue su madre, es mía. ¿No? Me doy con derecho a ficcionar, y ahí sí, a fantasear, a inventar. Y lo único que hago es, al final de la novela, aclaro que esa semana pues no existió, es mía, la inventé. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad al final de la novela aclarar? Porque lo que no quiero inducir es a un lector inocente que diga, Hemingway estuvo en México chingando nazis, ¿no? Y luego, ¿quién lo dice? No, lo dice Paco Taibo. No, a ver, momento. ¿Sí? Esto es una novela. Cuando trabajas en dos territorios, lo que pasa es que tienes que marcar la raya. Y la raya es, en la historia narrativa tienes pleno derecho a ordenar literariamente, tienes pleno derecho a combatir, debatir desde el presente el pasado, pero no ficcionas, no introduces fantasía, no dices debió haber pensado, no, pura madre. En último caso solo lo preguntas, ¿pudo haber pensado esto? Y dejas que el lector comparta contigo la duda, pero no afirmas. Martín Luz Guimán lo afirma 50 veces. Villa pensó esto, pensó lo otro. No, colega, que dormías con Villa y le tenías un soplito en la oreja que te permitía, eras nomás su secretario y solo lo fuiste 3 meses, tampoco exageres, ¿no? Entonces, la raya, el corte de raya. ¿A dónde nos lleva esta polémica entonces? Nos lleva a los absolutos derechos del novelista a manipular la información histórica como quiera que le dé la gana, con el respeto al lector de decirle esto es información sólida, esto es invención, para no crear malentendidos. Sí, vale, va. Y los derechos del historiador a entrar en la historia con un doble elemento, que es el rigor de la investigación vinculado con
los derechos de la visión, la interpretación, y sí, yo diría que Monteverde, citando a Alfonso, tiene razón. El pasado se escribe desde el presente, y el pasado es un material de debate en el presente, de prospección de futuro. De nuevo, estamos de acuerdo en eso. Imaginar un país no es imaginar cómo pasó, sino qué pasa y qué va a pasar. El trabajo del historiador es construir sueños para que cuando soñemos no vivamos en las miserias del presente, sino nos agarremos de las bellezas del pasado para proyectar futuro. Y ahora ya me van a madrear, va. No, solo un anexo nada más, un comentario. Que sea breve. Brevísimo. Yo escribo novela histórica. Me documento todo lo que puedo. Cometo errores, evidentemente. Intento afinar lo máximo posible. Soy escrupuloso en la búsqueda de los datos y en la investigación. Estudio crónicas, estudios de la época, documentación, todo lo que puedo. Ahora bien, una vez que tengo todos esos datos, los presento como quiero. Les doy la forma y llamo novela a lo que hago. Escribo una novela. Yo pongo en pie a muchos personajes históricos. Ahora bien, en cuanto entran en mi historia, son personajes míos. Se llaman Lope de Vega o se llama Cervantes, pero no es Cervantes ni es Lope de Vega. Aunque yo me haya documentado hasta la saciedad en sus cartas, lo que se conserva de sus escritos personales, para intentar deducir su personalidad y su forma de comportarse. Pero no son ellos, ya son mis personajes. Y van a hacer lo que yo les mande. La cuestión es el segundo paso, esa diferencia que hay con los historiadores. Los historiadores es lo mismo. Los historiadores también interpretan, también dan intencionalidad a los actos de los personajes que están estudiando y establecen causas y efectos justificadas según su punto de vista. Ustedes observen que el presente siempre es confuso. Nunca sabemos qué va a pasar mañana. Están las elecciones, están los grupos de presión, los bancos, Estados Unidos. No sabemos por dónde nos van a salir los tiros, ni qué va a hacer qué, ni qué va a pasar. Sin embargo, todo relato histórico es una sucesión con causas y efectos clarísimas. Pasó esto, por esto otro, lógicamente este hizo aquello, luego tenía que pasar esto. Oye, así es muy fácil narrar. Pero no es que tengan perspectiva histórica, es que directamente narran lo que les da la gana. O sea, narran como quieren que se narre la historia. La historia es un objeto que es francamente maleable. Yo apoyo y solamente apuesto por una cosa, que es la educación en la duda. Yo no reclamo, no pido que no exista la historia, evidentemente no, me parece maravillosa. Pero me gustaría que todo el mundo supiera que cuando lee, por ejemplo, el Pancho Villa de Paco Taibo, está leyendo el Pancho Villa de Paco Taibo, no Pancho Villa. Pancho Villa es un ser muy superior, es infinitas formas de abordarlo y Paco lo aborda de una forma, su forma, que para él es la Biblia, ¿no? Yo creo que para todos ahora mismo. pero dentro de 30 o 40 años seguro que hay alguien que le encuentra muchísimos peros. Y no porque se haya encontrado mucha nueva documentación sobre Pancho Villa, sino porque habrá otra forma de ver al personaje. A lo mejor México ha cambiado de forma radical, a lo mejor esto es otro tipo de sociedad, y ya Pancho Villa hay otra perspectiva del personaje. Y eso cambia constantemente, porque la sociedad cambia constantemente. Así que lo fundamental es la educación en la duda, esa es mi apuesta. Los historiadores narran lo que pueden, escriben la historia como pueden, pero todos nosotros somos los que tenemos que leer con criterio. Ah, muy interesante. Yo he apuntado dos palabras. Sí, aplauda porque tiene mucha razón. He apuntado dos palabras, mago e imaginación. La verdad, la primera no me acuerdo por qué, y la segunda sí. La historia no es un hecho abstracto, los libros de historia no son hechos abstractos. Y cuando estamos leyendo, ahora no me viene un ejemplo claro, un libro de historia sobre algo en concreto, nosotros le estamos poniendo la imaginación que no le ha puesto el historiador, que va a los hechos concretos, y eso es lo que nos hace a nosotros, me da la sensación, de fijarnos en las personas bastante más
que en los hechos. Primero tenemos las personas y luego los hechos, o tenemos los hechos y elegimos bien las personas. Y entonces entra la labor del novelista. O sea, el novelista le pone carne y hueso al personaje y lo hace o atractivo u odiable. Me ha tocado escribir, o sea, lo he hecho porque me ha dado la gana, claro, sobre algún personaje absolutamente odiable, y me he tenido que poner en su piel y leerme todo lo habido y por haber para hacerle hablar como yo pienso que él hablaba, y utilizar frases de él con bastante repugnancia. Pero me parecía que había que hacerlo porque eso es lo que al público le va a dar la perspectiva de qué era lo que, en definitiva, yo quería narrar. En los hechos históricos, yo me quedé una vez con una frase que está por escrito en un libro de un cosmógrafo que se llama Ortelius. Es la primera persona que hacia 1575 era el geógrafo del rey de España. Hace el Mapa Mundi, el Nova Orbis Terrarum, que es un libro de 500 páginas donde está todo el mundo por países y por continentes, con la forma que se podía dibujar entonces, y en las páginas pares lleva la explicación y en las impares lleva los dibujos. Y dice Ortelio, la geografía es el ojo de la historia. Coño, y me pareció una frase bastante interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay que narrar, por ejemplo, estoy pensando, la batalla de Ayacucho, que pone fin a la presencia de España en América del Sur. Si uno no va al lugar y ve la orografía y se pone en la circunstancia del año, para el historiador será lo que sea. Para nosotros, lo que dice Paco, es no entender nada, absolutamente nada. Y en ese caso en concreto, en la batalla de Ayacucho, cuando yo estuve, para una idea que tengo, que no sé si tendré tiempo de realizarla y así, conformar una trilogía sobre la independencia americana de México para abajo, porque México da para 18 enciclopedias británicas multiplicadas por 1000, se produce un hecho que yo pensaba que era una leyenda y resulta que lo encontré en el archivo del ejército. Los militares han tenido como los curas, han tenido una virtud, al menos una, y es que han dejado constancia de casi todo lo que han hecho. En esa batalla, que al final se están enfrentando hermanos contra hermanos, los realistas españoles contra los independentistas, los patriotas suramericanos, los dos generales, uno por cada bando, a través de sus propios espías, deciden juntarse en la orilla de un río y sin bajarse del caballo. Uno le dice al otro: mi general, aquí hay mucha familia en los dos bandos, ¿por qué no hacemos una tregua de 30 minutos y luego seguimos? Y le dice: estoy de acuerdo, mi general. Pasa la media hora, se vuelven a juntar en el mismo sitio y le dice: mi general, pasó el tiempo, vamos a dar la batalla. Sí, mi general, vamos a dar la batalla. Cada uno se va en dirección contraria y es la derrota absoluta de lo poco que quedaba de las tropas de España. Bueno, ahí hay una novela. O sea, si uno lee cómo fue la batalla de Ayacucho, pues tiene el interés que tiene. Ahora, cuando uno entra, o sea, escarba un poco y le pone imaginación, y entonces a los personajes los hace de carne y hueso, ay amigo, ahí estamos ya hablando de una cosa muy seria que me parece que es la novela histórica. Esta es más una pregunta para todos ustedes, ¿sí? Para Alfonso. Alfonso dijo una cosa, dijo: el presente es confuso. Entonces yo les pregunto a los historiadores, bueno, yo tengo un libro de historia que acaba de salir, Historia de la Medicina,
y una biografía también que es historia. Entonces, he incursionado en el terreno y en la novela también. Pero entonces la pregunta es, el presente es confuso. Sí, la historia es memoria, indiscutiblemente, en cuanto a proceso neurológico, etc. Entonces, ¿por qué el historiador dice voy a escribir mañana lo que pasó hace 1000 años? Bueno, Esa es la pregunta. ¿Voy a escribir mañana o empiezo dentro de un mes lo que pasó en el siglo XIX? lo que Digo, ateniéndome a lo que dice Alfonso, del presente ahí confuso. Lo que se viene diciendo aquí, a mí me recuerda una expresión de Eduardo Galeano al comenzar su trilogía Memorias del Fuego. Déjame un momento, porque si no, no acabo. Cuando les he hablado de los dos generales, no se piensen que eran dos generales cualquiera, no. Sucre y Canterac. Sucre y Canterac. Decía que Galeano se refería al hecho de que la enseñanza de la historia es muy frecuentemente una sucesión de fechas, de batallas, de héroes, además con acontecimientos fríos, como si los personajes estuvieran en un museo de cera, sin vida, inmóviles, estáticos, y había que darle forma a través de la imaginación justamente a los hechos históricos. Por eso yo creo que, además de la novela, existen otros recursos. ¿Cómo clasificamos la obra de Galeano? No es novela, no es periodismo, no es historia. ¿Qué es? Una mezcla de todo y un relato atrayente que permite a millones de personas llegar a través de, además con una gran economía de palabras, porque son relatos cortitos, pequeños, que te narran con una gran profundidad, con una gran vitalidad, hechos importantes, hechos históricos que vale la pena recordar. Entonces hay que extender un poco la discusión, no solamente a la novela, sino a los recursos literarios que existen, a los recursos narrativos que existen para poder llevar los hechos históricos, la reflexión sobre los hechos históricos a los grandes sectores de lectores. Creo que eso es bien, bien importante y la novela, claro, cumple ese rol, pero no solamente la novela, es mi opinión. Yo no sé qué hace a un historiador escribir mañana lo que pasó hace 1000 años, pero sí creo entender lo que le pasa a un escritor que intenta escribir mañana lo que ocurrió hace 1000 años. Y es que la historia está llena de tentaciones y además está llena del pudor de los historiadores. Los historiadores se detienen en un momento, no pueden avanzar porque les falta la constancia, les falta el documento, les falta el testimonio, les falta la revelación y entonces se quedan atados dejando abiertas puertas que un escritor no puede resistir la tentación de no cruzar. Pongo un ejemplo sacado de la historia de México. José Luis Martínez recoge los documentos, hace una biografía formidable de Hernán Cortés, recoge los documentos cortesianos en un apéndice y en esos documentos está el juicio que le hacen a Cortés, en su juicio de residencia, comienzan a contar la historia de su esposa. Cortés llega a hacer la conquista, le regalan a la Malinche en Tabasco, y se acaba teniendo un hijo con ella. Pero en lo que está pasando todo esto, la mujer de Cortés, que se llama Catalina Suárez, le dicen la Marcaida, Catalina Suárez Marcaida, la Marcaida, lo alcanza, ya que ha caído México Tenochtitlan y están refugiados los conquistadores en Coyoacán. Lo alcanza y Cortés pues, la recibe pues, con muy mal talante, porque pues, está con la Malinche, etcétera. Y de repente en los documentos, en el juicio, aparece que en una cena en la que están bebiendo y hay varios amigos, ella se molesta, se levanta, tira la copa y se va a sus habitaciones. Y Cortés se queda furioso, ¿no? Y al día siguiente la encuentran muerta sobre la cama, con señales de moretones en el cuello y el collar de perlas regado por la habitación. Y entonces, pues están todo el proceso de todos los testigos, desde la criada, una mujer que se apellida Violante, que dice, pues yo vi que se fue muy enojada y que discutieron fuerte y que él la maltrataba, y luego él se levantó y ya no vi qué hizo. Y entonces comienzan a desfilar los testigos. Es un documento donde hay 40 testimonios de personas que hablan sobre
lo que todos están pensando es, la ahorcó el propio Cortés porque le estorba y para poder quedarse con la India, ¿no? Es lo que decían sus compañeros. La India es la Malinche. Y pues el relato termina ahí, en unos documentos, en el apéndice de la biografía de Cortés. Entonces yo le pregunté a José Luis Martínez, le dije, oiga, maestro, pero ¿por qué no siguió adelante con todo esto? Que nos deja abierto todas las posibilidades de lo que pudo haber pasado esa noche. Dijo, yo no podía yo seguir adelante, solamente podía juntar lo que está, meterlo en un marco que es el relato de lo que pasó, pero no puedo aventurar. Entonces yo creo que ahí es ya donde un escritor toma esto y dice, pues esto es irresistible, esta puerta yo la voy a cruzar y voy a empezar a caminar reuniendo esos pedazos para ver qué me encuentro. Entonces yo creo que eso sí lleva a un escritor. Sí, pero porque la Es un novela viaje tiene por la el tiempo, es posibilidad un de- viaje al futuro y al pasado, el que vive el escritor. ¿Sí? La novela tiene la posibilidad de rellenar el agujero, hombre. Eso es transparente, es evidente. La ficción te permite rellenar los agujeros, todos. Te permite pasar del objetivo al subjetivo, te permite meterte en la cabeza del personaje, te permite ver desde el personaje secundario al personaje central, desde afuera, te permite ver lo secundario y aparente, te permite, bien, eso es lo que la novela te permite. Pero hace 2 años el Museo del Castillo de Chapultepec anuncian por lo bajito y sin gran bulla que van a preparar una exposición. Y me entero, gracias a la presencia de un infiltrado que era mi carnal, de que la exposición que están preparando era ni más ni menos que una exposición sobre Limantur. El museo es el centro de reflexión histórica, teórico, supuesto, de este país. Dedicarle una exposición a Limantur significaba la mayor gloria de Limantur, los cuadros, los objetos, las fotografías de sus mansiones. Limantur es el artífice de la obra negra del porfirismo. Es el tipo que estructura con maldad, visión, voluntad de botín el México de la expoliación porfirista. Es el jefe de los científicos, el gran amigo de Corral y el asesinato de los yaquis, el organizador teórico, porque no se mancha las manos, él es banquero, del asesinato de los mayas masivo en Yucatán, y es el constructor del sistema de corrupción y prebendas, cuyos nietos hoy siguen apareciendo en las páginas de Lola, amigos, porque no ha cambiado. Y entonces, enterado de tal información, me presento a ver al director en aquella época del Museo de Chapultepec y le digo, como hagas una pinche exposición de Limantur, me paro en la puerta a contar la verdad todos los días. Vengo de guía gratuito del museo a decir quién es este tremendo hijo de la chingada al que ustedes le están dedicando una exposición. Que no hay personajes mexicanos que ameriten una reconstrucción. Los propios sótanos del castillo están repletos de material riquísimo sobre lo que se te ocurra. Limantur. Y me contesta, bueno, es que es un personaje histórico. Digo, sí, pero, y ahí viene el pero. Claro, son los ecos del pinche foxismo, camaradas. Es la reivindicación de los suyos y es la idea de los banqueros son los que hacen patria. El porfirismo construye modernidad. Y tú dices, sí, pero espérame, ¿modernidad a qué costo? El día en que se inauguran 30,000 luces eléctricas en el centro de la Ciudad de México, ese día Porfirio ordena a la policía sacar a 3,000 pobres a patadas y encarcelarlos porque le afeaban el centro de la Ciudad de México. Modernidad es eso, no una cosa, son las dos cosas. Y entonces el culto a la modernidad contra el pueblo, pues es la herencia de lo que tenemos hoy gobernándonos desde los últimos 40 años. Y me fui corto. ¿Para qué sirve la historia? Entre otras cosas, para impedir que hagan una exposición de Limantur, para documentar quién es, para decirle a la gente, la república porfiriana de los banqueros es la república contra el pueblo, ¿sí? Y cualquier similitud con el presente, chíngensela porque aquí está. Vuelven, los porfirianos vuelven. ¿Para qué sirve la historia? Para parar la ofensiva porfirista que estamos viviendo. No sé si saben, 3 biografías de Porfirio Díaz publicadas en el último año. 3. ¿Tú estás escribiendo la cuarta? No. Ok, ahorita la discutimos, ¿no? 3 biografías porfiristas publicadas en el último año. Una de ellas escrita, publicadas por el Conaculta, 2 de las 3. Una de ellas escrita por el ministro
de cultura de este país, Tovar y de Teresa, y una reivindicación de una visión porfirista del modelo de sociedad del progreso, ajustada al presente. Y como no estás de acuerdo, éntrale para que discutamos claramente. No estoy de acuerdo para nada con esa visión de cercenar cosas de la historia que no se presenten y no se exhiban. Yo creo que eso ha hecho mucho daño. Nos ha dado una visión parcial, limitada, ha distorsionado el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Creo que al contrario, tenemos que asomarnos a ver a Limantur y saber completamente quién fue Limantur para poder contrastar y poder establecer puentes con el presente, con la realidad, etcétera. Y tenemos que irnos a la otra zona y ver absolutamente todo. Yo creo que le ha hecho mucho daño, Paco, al país. Esta es una vertiente que viene del siglo XIX, cuando es la pugna liberal conservadora, donde cada quien cuando está arriba se cercena a los otros, y cuando los otros caen, pues los se van cercenando. Y lo que va resultando es una historia completamente distorsionada, mutilada, llena de cosas que no se pueden nombrar, llenas de cosas que no hay que mencionar, esto mejor no le muevas, etcétera. Y creo que lo dice muy claramente Octavio Paz en un ensayo. Un pueblo que no puede ver más que de manera distorsionada su pasado, lo único que le queda es ver de manera distorsionada su presente, no va a entender quién es ni qué le está pasando. Entonces yo creo que hay, al contrario, que salgan más biografías de Porfirio Díaz, que salgan más biografías de Juárez, que salgan las del general Vidaurri, que vamos a ver quiénes fueron, porque ya no puede ser la historia de héroes y villanos, está lleno de matices, es muy complejo. Yo lamento, no estoy de acuerdo. Vamos al debate. Nada más una cosa breve. No cortes el debate que se está calentando. Acaba de salir Pero una edición podemos- crítica del libro de Hitler, Mi lucha, Mein Kampf. ¿Sí? Carlos vivió en la Alemania democrática, yo también. Para leer Mi lucha era una pérdida de tiempo, porque además a la hora que tienen los libros son puras estupideces. Pero una serie de trámites para entrar a la Deutsche Bücherei. Acaba de salir una edición crítica sobre Mi lucha, ¿sí? Actual. No está cercenando ya el libro, lo está poniendo. Desde luego que la parte crítica va a ser más interesante que lo que dijo Hitler. Entonces, A ver, vamos a la bienvenida estas renovaciones, ¿sí? La biografía de Limantur y Mi lucha. Sí. ¿Qué tipo de biografía de Limantur? Porque el Ahí viene problema la crítica. es que cuando estás pensando en el castillo de Chapultepec haciendo reconstrucción, estás pensando en la exposición que se hizo de Reyes, que había sido el antecedente de don Bernardo, en la cual se omite de manera elegante que Reyes dirige al ejército golpista en el momento en que se intenta la destrucción de la democracia de Madero. Y entonces, elegantemente, Reyes se vuelve el hombre del ala moderada y civilizada del porfirismo, ignorando su carácter de militar golpista. El problema es que una reconstrucción de Limantur, bajo la lógica museográfica de qué bonita su casa, vean las porcelanas, porque la familia estaba dispuesta a ceder, vean ustedes lo importante que es los banqueros, construía un apoyo sistemático a la idea del progreso de los banqueros. Y el progreso de los banqueros es falso. No estoy en contra de que salgan biografías de Vidaurri, estoy en contra de que salgan biografías de Vidaurri que reducen el último capítulo, como las dos que han salido ya sobre Vidaurri, reducen el último capítulo de la vida de Vidaurri a, bueno, Vidaurri, gobernador en aquella época de Nuevo León, Coahuila, luego solo de Nuevo León, presionado por el juarismo, se vio obligado ¿a qué? Se vio obligado a traicionar a este país, ponerse al servicio de una intervención extranjera y terminar de consejero de Maximiliano. Si no llamas traición a eso, y estos son términos históricos, a los que no se puede rehuir, no puedes abandonar el concepto traición. Ejército invasor, país invadido, franceses primero, españoles, ingleses, luego franceses, luego imperio de Maximiliano. Mexicano que se pone al servicio de una intervención extranjera, tiene un nombre, y es un nombre establecido en términos histórico-constitucionales, se llama traición. Que yo le añada pinche traición, bueno, ya es un problema de mis calenturas. Pues. A mí no me preocupa cómo se le llame. No me preocupa la palabra traición. Lo que sí lo que me interesa saber es qué puede pensar un mexicano en ese contexto para decir yo no voy con estos, yo me voy con los otros. Eso creo que me dice más
Si yo pudiera explorar eso, ¿qué lo llevó a que alguien me diga, este es un traidor, chínguenlo? Creo que me parece más interesante qué estaba pasando para que una porción, la mitad de, digamos, si pudiéramos dividir la mitad conservadora y la mitad liberal, ¿qué es lo que hizo que la mitad del país se fuera con la intervención y se fuera con los invasores y se enfrentara a lo que nosotros consideramos que era la parte o la causa buena? Me interesa, no siento ninguna simpatía por el general Vidaurri. Me gusta mucho el capítulo en el que lo fusilan en Santo Domingo, que se me hace muy sombrío. Por traidor de espaldas. Además, bueno, él actúa con valor hasta el final y yo digo, bueno, este cuate, ¿por qué? ¿Valor de qué? ¿Qué es lo que tiene adentro y qué es lo que lo hizo hacer? Yo creo que es interesante. Un momento, Paco, un momento, Paco. Ahora seguís discutiendo, un segundo, ahora seguís discutiendo. Recuerden un momentito nada más, no tengo ni idea de quién están hablando. No lo sé, pero recuerden un momentito nada más lo que les he dicho antes. Se pueden pasar así varios días, argumentando, peleando. ¿Para qué? O sea, la cosa es, la historia, lo que quieran. No, para nada. Para nada. El progreso concebido como el progreso de los banqueros ha construido en este país algunos de sus momentos más terribles y más lamentables. Corral, gobernador de Sonora, luego vicepresidente del país, instrumentador de la teoría del genocidio yaqui, por escrito en sus cartas, ¿sí? Arrasen el río, ¿sí? No dejen nada. Un tercio del ejército mexicano en Sonora, masacrando comunidades, colgando de los árboles a los yaquis, organizando el famoso Camino de la Muerte, desde las profundidades de Sonora a Guaymas caminando, cientos de yaquis muertos de hambre, de frío, fusilados por el camino, enfermedades que no eran atendidas, barcos en que se los llevaban a la costa de Jalisco, los yaquis tirándose de los barcos para que se los comieran los tiburones, porque no querían aceptar la esclavitud. Costa de Jalisco, vagones de tren, donde se les arrimaba y hacinaba como ganado. Un tercio no llegaban. Viaje a la Ciudad de México, los trenes entraban de noche para que nadie supiera lo que estaba pasando. Cuando abrían la puerta sacaban los cadáveres. Trenes a Veracruz, el pinche Camino de la Muerte, en el cual de cada 10 que salían llegaban 4. Luego comprados como esclavos en un país que había abolido la esclavitud 100 años antes, y el sobrino de Porfirio Díaz como contratador de los esclavos, ¿sí? Y apuesto a que en ninguna de las biografías que se ha publicado ahora se dice que su sobrino estaba comprando y vendiendo esclavos yaquis. Porque estas cosas se ignoran en nombre de la visión, ¿no?, de la sociedad del progreso. No es el problema, coincido contigo, Mira, hay que hablar de todo. Voy a llevar el balón a tu cancha. Voy a llevar el balón a tu cancha. Ahora. Pancho Villa fue el gran satanizado por la revolución. Oye, la revolución no lo quería. La revolución fue el último héroe que llegó al panteón de los héroes, fue Pancho Villa. Fue casi hasta los años 70 cuando dijeron, bueno, pues este es impresentable, pero tráetelo porque pues tenemos que presentar como que somos. Si no fuera por las biografías de Villa, nos hubiéramos quedado con la idea de el bandolero que había matado 50 o 60 personas antes de tomar las armas en favor de la revolución, el ladrón que andaba saqueando y que sacaba la pistola a sangre fría, etcétera. Se hubiera impuesto esa visión, se pudo abrir, se pudo contar quién era Villa y fueron apareciendo niveles, y entonces apareció ese Villa, sí, ahí está, pero apareció otro ser humano, otro personaje histórico que ya tenía matices, que tenía honduras, que tenía profundidades, que tenía ideales. Increíble que una persona que estuvo 15 años huyendo en la sierra, escondiéndose, comiendo venado y matando gente para que no lo aprendieran, pudiera tener esa visión de que el pueblo está bien jodido y estos son unos zampones y vamos a defenderlos. Pero eso se logró gracias a que no hubo alguien que dijera, Villa no publiquen a Villa, nada de exposiciones sobre Villa. Es más, no lo traigan al Monumento a la Revolución porque, en fin, yo creo que Paco, esa visión no abre caminos. Sí abre. Y no solo abre caminos que te llevan a la confrontación. Yo estoy por la confrontación. Yo estoy con la confrontación del país de los banqueros. No es mi país el país de los banqueros. El de la modernidad porfirista no es mi país. El de los traidores no es mi país.
Y hay produciéndose a lo largo de la historia de México cosas que solo pueden ser llamadas con su nombre: traición a la patria. Por intereses personales, por intereses de poder, por intereses económicos. Y sí estoy a favor de la complejidad, son personajes complejos, ninguno de ellos es sencillo. Vidaurri tiene detrás de una historia, la historia de que toda su vida quiso ser jefe de la República del Noreste y quedarse con Coahuila como único. Y Vidaurri entonces tiene una historia de estar intentando quedarse fuera del conflicto conservador-liberal. Es liberal mientras le conviene, es medio conservador, se vuelve liberal conflictivo y al final termina chaqueteando y volviéndose un traidor sirviendo al imperio. El problema es, se evade el concepto de traición. La exposición de Limantur, que yo hubiera estado encantado de ver una exposición de Limantur que tuviera una pared en la que dijera: este cuate como banquero prestaba el 14%, este cuate es el colaborador de Escandón en el robo de las haciendas del noroeste de México a las comunidades. Este maravilloso personaje, o sea, contémoslos de a de veras. El problema es el descafeinamiento y la manera como se endulza la parte conservadora de la historia de México en función a, bueno, es que hay que hablar de todo. Tello dice, hay que hablar de todo. ¿Sí? Pero y yo digo, sí, siempre y cuando no sea gobernación la que te dice por dónde, güey. Combate nulo. El título de la tertulia era el rigor de la historia en la novela y estamos llevándolo a Limantur y yo creo que Sí, y ya nos llegó, estamos moviendo de la cuestión. ¿Ya llegó? Nos informan que tenemos como 15 Alimantur. minutos. A, B, que tenemos 200 libros de Alfonso Mateo Sagasta para regalarles a ustedes y para que él firme. C, que tenemos como 15 minutos. Oye, que es una polémica fraternal, ¿eh? Que es de cuates. Que es de cuates la polémica. Yo quiero enormemente a Héctor y estimo profundamente sus trabajos. Paco, que habéis ganado los dos a los puntos, eso ha quedado clarísimo. O Combate sea, nulo. polemizar no hace daño. Lo que hace daño es negociar turbiamente y falsear. Entre otras cosas, me niego a que sea el director del Conaculta el que financie un libro suyo con dinero del Conaculta, que publique en Ediciones Patito, güey. ¿Sí? Y luego la reivindicación de Porfirio Díaz. Vienen como tanques en nombre de, pues, el proyecto de Peña Nieto. Modernidad es desarrollo económico. Sí, toma. Modernidad, ¿con qué costos? ¿Sí? Y entonces la reivindicación del porfirismo, pues es veneno puro, man. Aquí dijo Héctor una cosa interesante. Vidaurri murió con valor. Dice, ¿por qué murió con valor? Porque así son los culeros cuando los fusilan, hombre. No. El otro día platicando con Paco de la invasión francesa, hubo una batalla en Camarón de Tejada, aquí en Veracruz, con un grupo de protolegionarios franceses que murieron con mucho valor. Paco dice, eran unos hijos de puta. Pues sí, entonces yo me pregunto, ¿qué? ¿Napoleón III iba a mandar a los buenos? ¿No? No, Napoleón III mandó lo que No. tenía. Pero además la Legión jugó. Por eso. El ejército francés se comportó con una cierta dignidad. No fusilaba prisioneros hasta que el cabrón de Mazen da la orden de fusilar prisioneros. ¿Sí? Y luego ya Maximiliano la recaga en el 84 con la orden de todo aquel que sea cómplice del liberal, así sea porque les vendió un caballo, es sujeto de fusilamiento. La ley del 84 de octubre es verdaderamente terrible, ¿sí? Porque ya es una ley con alcances políticos, Esa misma ley provoca su muerte. evidentemente, por eso va a ser Él fusilado. firma su sentencia de muerte. Sí, ahí se dio. Pero la parte de Limantur, no, de Vidaurri. ¿Saben que lo fusilaron en la Ciudad de México y lo fusilaron de espaldas, como se fusila a los traidores? Pero la parte más bonita no solo es esa. La parte más bonita es que los liberales que acababan de entrar, en particular el general Aureliano Rivera, contrató 3 bandas de música para que le fueran a cantar Los Cangrejos, la canción de los republicanos, y se las estuvieron tocando durante todo el pinche fusilamiento, lo cual me parece un acto de justicia chingoncísimo.
Oye, quería haceros una pregunta, dejando por un momento, nada más que por un momento a Limantur, volveremos luego. A partir de las 9 de la noche hasta las 12 tenemos la segunda parte de... A calzón quitado, esto es. A partir... Os hago una pregunta para ver si sois capaces de contestar levantando la mano. ¿A partir de qué momento consideráis que es historia? Hago la pregunta. ¿El atentado de las Torres Gemelas en Nueva York es historia? Ah, ¿no lo sabéis? Sí, claro que lo sabemos. ¿Cómo no lo vamos a saber? Y si no lo sabemos, lo inventamos, porque acaban de declarar que la historia todo es ficción, pues para adelante, ¿no? No, pues entonces déjame ¿A acabar. partir de qué momento es historia? A partir del momento en el que no tiene elementos introducidos por ti de ficción. O sea, no inventas, no haces a Maximiliano Chaparrito y a Juárez Alto, porque es al revés. Por cierto, Juárez era tremendo bailarín, cosa que no dice nadie, pero bueno. A partir del momento en el que segregas la invención voluntaria y te quedas así, con los elementos subjetivos que Alfonso señala, la interpretación. No, pero me refiero que a partir de qué fecha. ¿De qué fecha? Todo lo que sucedió ayer es historia. Bueno, pues entonces dejarme, como no me han dejado hablar en todo el rato, porque claro, estábamos ya en el castillo de Chapultepec, no de Limantur, no. Vamos a ver. Todos los que estamos aquí sabemos lo que pasó, prácticamente lo vimos en directo, nos faltarán las multiplicaciones, yo qué sé, faltarán muchas cosas, ¿no? Del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Y unos años después, en Madrid, ocurre un atentado que está realizado por colegas de los que lo han hecho en Estados Unidos, que es el mayor atentado terrorista que ha ocurrido hasta el día de hoy en Europa. Mueren 198 personas en 4 atentados simultáneos en unos trenes en las inmediaciones de Madrid. Esto pasó hace 14 años. El juicio se prolongó durante... hubo 198 muertos, 1.000 heridos, mutilados. Bueno, tremendo. Y a donde quiero llegar es a lo siguiente. Durante el juicio y después del juicio y hasta el día de hoy, el juicio dejó claro, meridianamente claro, quiénes eran los autores. Bueno, el gobierno, esto ocurre tal día como un 11 de marzo, que es viernes. El 13 de marzo hay elecciones generales en España y el gobierno dice, el atentado ha sido obra de ETA, del grupo vasco, ¿no? Y lo mantiene esa noche y lo mantiene al día siguiente y lo mantiene la mañana de las elecciones. Y los ciudadanos españoles que no somos tontos y que tenemos otras fuentes de información que no es el gobierno, empezamos a saber que ETA no podía haber hecho un atentado de esas características y que había sido un grupo de fundamentalistas que de manera bastante chapucera, pero habrían logrado una auténtica masacre. Bueno, el juicio se celebra, se les condena y entonces se produce lo que los revisionistas, y ahora voy a explicar qué es eso, dicen, no, esa es la verdad judicial. Quienes mantuvieron entonces, hace 14 años, que el atentado fue obra de ETA, lo siguen manteniendo a día de hoy y hay libros supuestamente de historia de aquello que pasó que tratan de demostrarnos que no fueron los condenados, sino que fueron unos de ETA que no sabemos quiénes son, porque en los libros no aportan ningún dato, ¿no? Con lo cual, yo vuelvo al principio. Amigos, ¿qué es esto de la historia? O sea, ¿cómo hay que llegar a la historia? Pero lo que estás diciendo es que la historia es terreno de debate, Bueno, lo cual estamos todos de acuerdo, ¿no? No es terreno neutral, no es terreno inocente, no es terreno blando. Evidentemente, debate entre los manipuladores y los no manipuladores, abusado, güey, que de todo hay en este pinche rancho, ¿no? El debate es un debate virulento, profundo, canijo, lleno de intenciones, ¿sí? Y afortunadamente es debate. Lo peligroso es cuando tú dices es historia oficial, porque el problema de la historia oficial es que mata el debate y te dice esto así, esto así, esto así, ¿no?
y te da la versión oficial. Y la historia, entre otras cosas, no es oficial, es sujeto de discusión y de análisis y de búsqueda de contradicciones. Pero Paco, con el rigor histórico que nosotros debemos tener, a eso no. Pero háblale al micrófono. Pero claro, a eso que yo estoy contando, de quienes dicen que fue ETA, es que a esto no les podemos dar ni un segundo de crédito. Ninguno, claro, es evidente. Así como si alguien de repente hace una exposición sobre Reyes que ignora que dirigió el cuerpo golpista, pues está mintiendo en lo esencial. Pero hay un problema, ¿no? La historia no es solamente debate, ¿no? La historia es investigación, es verificación de documentos, cruce de información, recogida de testimonios, averiguaciones, en fin, todo un trabajo que permite aproximarnos a la verdad del hecho histórico. Y el debate tiene que seguir, de acuerdo, pero no es un debate en el aire, es un debate que tiene que ser documentado y bien informado, si no, no es debate. Con lo que dice Paco, yo estoy de acuerdo. Y también con lo que dice Héctor. Ver una exposición, ni Fermín ni Carlos. No, Fermín también, hombre. Ni Alfonso. Pero ver una exposición con el cristal de la LIC que tomaba Limantur, bueno, ya no voy a hablar de Limantur, Corral, ¿sí? O la porcelana de Sèvres, ¿sí? En un pueblo, que eso lo narra muy bien Molina Enríquez, ¿sí? Miserable, ¿sí? El cristal de la LIC con la miseria indígena de este país, digo, vale la pena ir a ver la exposición. Claro, desde luego con una cuestión crítica, pero sí es útil. Quizá el problema sería que la exposición debía llamarse ¿Cómo vivían los culeros? ¿No? Yo soy muy ultra, Héctor. Mira, perdón, lo que yo creo es que que sí tenemos que reconocerle ya cierta mayoría de edad a la gente para creer que tiene criterio de saber por dónde van los tiros. No tenemos que estarle diciendo siempre, tengan cuidado porque los están engañando, porque si ustedes vienen a ver esta exposición, los van a hacer porfiristas. Yo creo que uno va a ver una cosa, estaba pensando ahorita en otro ejemplo, que ya se me olvidó. No, es que de verdad la historia está llena de acechanzas, la historia está llena de momentos oscuros, está llena de interpretaciones y sobre todo la historia, estaría muy bien contar la historia de México como en realidad ha sido, es la historia de un debate entre dos grupos, ha sido eternamente un debate, es la lucha entre dos grupos, cada uno contando su versión y negando la otra. ¿No sería ya momento de que pudiéramos tener a nuestra disposición las dos y sacar nuestras conclusiones y decir, oigan, aquí como que los conservadores mintieron, ocultaron, transformaron, escondieron? Y de este lado también, porque también lo hicieron. El relato de la revolución, bueno, ¿qué revolución nos contaron, Paco? Nos contaron un relato de la revolución completamente aséptico, lleno de personajes. Carrancista. Carrancista y cardenista y callista, Sí, y obregonista. Eso de verdad, por eso lograron hacer, hay un dicho que dice que lograron hacer un priista dentro de cada uno de nosotros. Porque ¿Un priista en cada hijo te dio? en cada uno de los que recibimos esa educación, nos quedó un chip adentro. Y ese chip cuesta mucho trabajo, de verdad, quitárselo para ver las cosas de otro modo. Yo creo que está muy bien el debate, pero el debate es confrontar todo, sin censurar, sin expurgar. Absolutamente de acuerdo. Un ¿no? momento, una pequeña intervención. No solo México, todas las naciones del mundo tienen el mismo debate continuamente. Nosotros tenemos el complejo español del caínismo, de las dos Españas. Es lo mismo, es un complejo sobrevenido. Todas las naciones tienen el mismo conflicto, el mismo combate, los mismos muertos y los mismos desastres. Es algo compartido, es algo general. Y un dato curioso, que del pasado no se aprende. No se aprende. Normalmente el dicho general es hay que estudiar la historia para no repetirla, para no tropezar dos veces en la misma piedra. Todo pueblo debe conocer su pasado para no equivocarse. No, nos volveremos a equivocar. Nos equivocaremos constantemente. No tienen más que ir ustedes aquí al museo, ¿cómo se llama? Es que es maravilloso.
¿De antropología? No, ¿En dónde? ¿Ciudad? aquí, en México. En México, ciudad. Sí, ustedes me van a ayudar. Está en Madero, él. Tolerancia, perfecto, ¿ves? Museo de la Tolerancia. En el Museo de la Uno debe Tolerancia pensar, sí. no hay exposición de los yaquis. No, Hasta el por año ejemplo, pasado por que ejemplo. fuimos y les dijimos, ¿dónde está el genocidio yaqui? Dijeron, tienes razón, perdón. Y van a Bien, hacerla. Pero uno debería pensar que después del Holocausto ya habríamos aprendido. Y ya vemos que no. El Museo de la Tolerancia es una masacre tras otra, es un genocidio después de otro, porque siempre son distintos, sutilmente distintos, porque la historia nunca se repite, nunca se da exactamente igual de tal forma que digamos, hemos aprendido. No, la historia solo tiene una dirección y siempre es diferente. Y los genocidas siempre van a encontrar una justificación para cometer un genocidio. Y los genocidios se irán acumulando. Faltará espacio en el museo, se va a quedar pequeño. Pues faltan genocidios, como tú dices, pero ahí están uno detrás de otro. Y no aprendemos. Oye, quedan- yo ya aprendí una cosa. Pero, no aprendemos porque la maldad... Aprendí una cosa que me acaba de decir Fernando, Alfonso, que este problema se da también en España. Paco, lo heredamos de España. No, para nada. Para nada. Les cuento una historia para ilustrar este debate. No. Cada uno tiene sus propias maldades, ¿eh? Les cuento una historia para ilustrar este debate. Vayan ustedes al castillo de Chapultepec. Vayan acompañados de adolescentes de 9, 10, 11 años, masculinos y femeninas. Vean ustedes que entrando al fondo, antes de subir al castillo, hay 2 carrozas. Vean ustedes que una es una carroza llena de oro, con pan de oro, maravillosa, como la de la Cenicienta, ¿sí? Bueno, vean ustedes la reacción de algunas de las microchavillas que van ahí. Ay, como para la Barbie, sí, como para la Barbie, pero era para la pendeja de Carlota, ¿sí? Es la carroza de Maximiliano. Al lado hay un pinche carricoche de mierda, feo hasta la madre, destartalado, que es el carricoche de la huida de Juárez. Con ese sale de la Ciudad de México y después de año y medio llega penosamente al Paso, ¿no? Ven, y están puestos los dos ahí confrontados, ¿sí? Sin explicaciones. Nada más dice, carruaje de Juárez, carroza de Maximiliano. No mames. ¿Cuál es la intención del tarado que hizo eso? Probablemente es simplemente que es un tarado, que no es capaz de establecer una valoración crítica de 2 modelos, ¿no? Porque si algo caracteriza al juarismo como reflejo del presente, es el problema de la ausencia de oropel. Juárez durante año y medio no cobra salario, chinga, y cuando le llega el primer dinero se lo da a los escolta de los leales de Escobedo. Del famoso Falta una Botello. carroza, Paco. Falta una carroza. Ahí solo hay 2. No, sino la que se convirtió en calabaza. Esa no está, esa la tiene en su casa Peña Nieto, en la Casa Blanca. Bueno, y después de todo esto, yo les voy a decir una cosa nada más, que cuando se acerquen a los libros de historia, lo hagan de manera crítica y que cuando nos lean a nosotros sean benevolentes, por favor. Perfecto. ¿Cerramos? Cerramos. Les vamos a pedir, agradecer al grupo que ha estado aquí, su buena fe, intención, voluntad, etcétera, y les vamos a pedir un favor. Le vamos a pedir a Alfonso que baje con un libro en la mano para tomar una foto de aquí arriba y ustedes levanten el libro para demostrar que los mexicanos sí leemos, aunque sea de apariencias. Levanten la mano con el libro, por favor. Porque luego circulamos las fotos para contradecir a todos aquellos que dicen que en México no se lee. Ahí que te pares por ahí con el libro en la mano. Sí, para salir en la foto. No, sentados. Sentados. Parados. A ver, pinches fotógrafos, pónganse de acuerdo. Ahí va. A la 1, a las 2, a las 2:30, a las 3.
Muchas gracias, esto es Parar en Libertad, estamos en Texcoco gozando el placer del debate y la lectura. Dos noticias. La primera es que Alfonso Mateo Sagasta va a estar firmando su libro ahí. La segunda es que tenemos libros de Héctor de Mauleón, muy importante, camaradas. Ay, tenemos un libro de Héctor de Mauleón a 30 pesos. Órale. ¿Cuántos ejemplares tenemos? ¿Poquitos o muchos? ¿Qué tenemos? 4 o 5, en chinga, los que lo quieran comprar. Y Héctor con gusto les va a firmar libros. La tercera es que ya está con nosotros. ¿Dónde está? Está con nosotros Fernando Rivera Calderón y va a ser un placer cerrar esta noche oyéndolo cantar.